buenas tardes. Aquí estamos otro lunes más en nuestro programa Entre Mujeres y tengo el gusto de volver a invitar a Denise. Bueno, sabemos que ella es pastora y el día de hoy vamos a platicar así entre mujeres de un tema pues también muy importante. Bienvenida, Denise. Gracias. Hola a todas, espero que estén muy bien. Pues tengo el gusto de estar nuevamente aquí. Considero que estoy en proceso de ser esa pastora, no sé, lo que Dios quiera, pero realmente estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues sí, el día de hoy tenemos un tema importante y pues no sé si nos quieras introducir un poco. Claro, y hoy vamos a hablar arraigadas en Cristo. ¿Cuántas veces podemos pasar por, pues bueno, en este mundo hay aflicciones, como lo sabemos, y podemos pasar por muchas situaciones? Sin embargo, cuando estamos arraigadas en Cristo, sin duda la manera en la que vamos a vivirlo, o vamos a afrontar esas situaciones que vamos a pasar, híjole, pues es bien diferente, ¿no? ¿Y qué significa, Denise, estar arraigadas? Bueno, yo pensaría que cuando dices esto, a veces hay dos maneras donde nosotros podemos ser arraigadas. Lo que es más recomendable es que nosotros estemos a la fuente de esa agua viva, porque somos como un árbol y cuando estás cerca de esas aguas vivas, realmente cuando se dice aguas vivas se refiere a Cristo. Cuando estamos en medio de ese árbol plantado con esa agua, ese árbol va a crecer y va a tener los nutrientes y por más que vengan vientos, no se va a caer, ¿no? Entonces, en la Biblia me gustaría mucho mencionar el Salmo 1.3 que dice, será como un árbol firmemente plantado junto a aguas de corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera, ¿no? Y tú mencionabas cómo es tan importante en este tiempo estar arraigadas, firmes. Nosotros debemos de estar todo el tiempo firmes en el Señor. Espiritualmente, porque sabemos que cuando vengan crisis a nuestra vida, ahí se va a notar qué tan fuertes y en quién está nuestra convicción. Arraigadas es tener esa convicción tan fuerte en Cristo o en algo que no te mueve, ¿no? Y me parece que eso es lo correcto, estar en constante armonía, en constante comunión con Dios, con Cristo, para que podamos estar firmes. Pero también hay momentos donde es necesario que a veces pase una crisis para empezar a echar raíces. Y no esperemos a que nosotros pasemos por una crisis para afirmarnos en algo. Sí, claro, ¿no? Como, bueno, y no es como que Dios sea malo y quiere que pasamos por esas crisis, ¿no? Pero al final, pues el propósito es que nosotros nos acerquemos, ¿no? A Él. Y ahorita que te escuchaba, ¿no? Imaginaba esos árboles grandotes que tienen una raíz muy profunda, ¿no? Y entre más profunda sea esa raíz que tenemos al arraigarnos en Cristo, menos vulnerables vamos a ser en diferentes situaciones, ¿no? Claro, vamos a ser menos vulnerables, así es. Y mencionaste algo bien importante. Al estar, como dice en este salmo, ¿no? Haciendo la referencia que nosotros somos el árbol y el agua viva es Dios. Entonces, como al estar junto a este árbol permanece constante y dice que da su fruto a su tiempo. Y me gustaría irme a la epístola de Colosenses. Colosenses es una epístola que está en la Biblia y habla acerca de cómo Pablo exhorta a esta iglesia, ¿no? Esta iglesia se supone que se llama Colosenses porque está en una ciudad que está en Colosio, nacido en Asia Menor, ¿no? Y entonces fue fundada por un discípulo de Pablo y les empieza a decir que en este momento esta iglesia empieza a pasar por muchos momentos donde vienen falsas enseñanzas.
falsas enseñanzas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, por eso Pablo se ve en la necesidad de ir a esta iglesia y enviarles una epístola. ¿Qué es una epístola? Una epístola es cuando se manda de manera general para hablarles a muchas personas. Algunos dicen que es una carta, pero la diferencia entre una epístola y una carta es que una carta va dirigida hacia una persona y una epístola hacia muchas personas, ¿no? Entonces, Pablo les envía a la iglesia de Colosenses a decirle que está en Colosio, en Asia Menor, les dice, bueno, deben de estar firmes y arraigados. Y tú mencionaste cómo estar arraigados para que en este mundo que se tambalea, en este mundo donde hay varias cosas, me parece que la clave es estar puestos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu en Cristo, en estas falsas enseñanzas. Y me parece que si está en la Biblia, es algo que también el día de hoy debemos de estar conscientes. En su tiempo, Pablo exhorta a la iglesia de los colosenses que no se dejen guiar por falsas enseñanzas. En este siglo XXI también hay varias filosofías, varias ideologías que se mueven. Y me parece que lo más evidente que hace que una persona permanezca firme es el mirar a Cristo. Wow, sí, y bueno, ¿cómo en esta de buscar ese arraigo, pues por así decirlo, cómo vamos encontrando en ese momento, Denise, todo lo encontramos en él, ¿no? Pero en esos momentos que pareciera no haber una salida o una respuesta o en medio de un proceso, o sea, claro, es buscándolo, ¿no? Pero cómo tener ese ánimo, cómo sentirnos en ese momento protegidas, o sea, cómo vamos aumentando, creciendo en esa parte. Claro, pues es que cuando nosotros nos enfrentamos en situaciones vulnerables, cuando ese árbol viene una tormenta, viene algo fuerte, como está tan fuerte su raíz, pues no se mueve porque tiene los nutrientes necesarios. Y me encanta porque ¿cómo vamos a obtener esos nutrientes? ¿Cómo ese árbol obtiene esos nutrientes? Bueno, al estar cerca de la fuente de vida. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, podemos estar fuerte ante esas situaciones vulnerables? Tener una comunión con Cristo. Y Colosenses, la epístola de Colosenses, la carta, habla acerca hay muchas maneras de cómo viendo a Cristo. Y yo te invito que cuando tú tengas ahí tu Biblia, que veas todas las veces en donde señala Cristo, 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 cómo Él es el máximo poder, cómo es ese Dios invisible haciéndose carne, cómo a través de tempestades, cómo a través de varios lugares que fue hecho desde el cielo bajado, cómo ese poder tan magnífico hecho aquí en la tierra para dar esperanza. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Y me parece que esto es tan importante y me gustaría leer una cita de Colosenses 2, del 6 al 8, y dice así: por eso, la manera en que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados, confirmados en la fe como les enseñó, llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y sabes, aquí podemos ver que a veces es tan contradictorio. A veces es tan contradictorio el vivir en esta sociedad donde nos cambian la mentalidad hacia lo que es importante. Y Dios, no con esto quiero decir que Dios no tacha como si algo no fuera importante. Es importante, pero no es lo esencial. Es grande, pero no es amplio hacia lo que Dios quiere hacia nosotros. Y con esto podemos observar cómo a través de esta enraizarse en Dios, en Cristo,
podemos tener esperanza. El mundo nos pide muchas cosas, la sociedad nos pide muchas cosas y Dios nos pide algo tan contradictorio y ahí es cuando nosotros entramos en un caos. En un caos y decir, Él nos pide esto y tal vez incluso van a haber circunstancias donde no tengamos una esperanza viéndolo desde la perspectiva humana. Pero viéndolo desde la perspectiva de Cristo, es totalmente diferente. Y eso es lo que a veces como seres humanos nos causa descontrol, porque vemos una circunstancia muy triste, una circunstancia incluso que es nula, que casi no tiene esperanzas, pero el ver a Cristo nos cambia totalmente. Claro, y cómo dejamos de ver, vemos la grandeza, bueno, lo grande que es las circunstancias que estamos viviendo o la pérdida, el duelo, cualquier situación, ¿no? Para enfocarnos mejor en lo grande que es Dios, ¿no? Entonces ya en ese momento lo vemos desde otro lugar, lo vemos desde otra perspectiva y totalmente cambia nuestra manera de sentir lo que estamos viviendo, ¿no? Porque desde el momento en que nosotros cambiamos este pensamiento y de decir, no me estoy enfocando en lo imposible que puede ser que suceda esto, en lo imposible que puede ser humanamente que suceda o que se arregle alguna situación, sino que voy y veo con los ojos de la fe, ¿no? De cómo, no lo sé. ¿Cómo va a suceder? Tampoco lo sé. Solamente sé que yo tengo un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo puede y que todo lo puede resolver, ¿no? Y así es, tú mencionas algo bien importante. Viéndolo humanamente las situaciones con nuestros ojos, diríamos, esto es imposible. Y nos podemos tener una tristeza, una depresión, una desesperanza. Pero viéndolo desde la perspectiva de Cristo, me gustaría leer esto. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Viéndolo desde la perspectiva humana, podríamos decir, esto ya no tiene nada. Entonces, me gustaría como poner algunos puntos, y el primer punto que tú dijiste, cómo podemos estar enraizadas en Cristo, es teniendo la mentalidad de Cristo, teniendo esa comunión con Cristo. ¿Cómo podemos estar siguiendo en esa comunión con Cristo? Pues hay varias maneras. Meditar la palabra, orar, ayuda en comunidad, es bien importante. Y esto me gusta hacer referencia, por ejemplo, a cuando en la selva, cuando un venado está solo, siempre va a llegar alguien que le quiera hacer daño. Siempre va a llegar su opuesto para cazarlo. Pero cuando también se encuentra en comunidad, es difícil que se metan con él. Entonces hay varias maneras en cómo nosotros podemos tener esa comunión y esa relación constante, desde orar, cantar, leer su palabra, estar en comunidad, en personas que te dicen, hey, no es por ahí, es por acá. Hey, no estás solo, ¿no? Entonces, también es importante tener esta relación, porque a veces nosotros vivimos dentro de esta sociedad y como que nos tambaleamos en sus filosofías, en sus ideologías, en prestarle más atención a las cosas a veces que requiere esta sociedad, que a veces en los planes eternos que Dios tiene para nosotros. Y por eso hice esta comparación. Nosotros podríamos estar viéndolo en una circunstancia difícil, con ojos de desesperanza, pero Dios te dice, su palabra dice, no, aunque por fuera estás desgastando, por dentro realmente estás aprendiendo más. Dice, no te desanimes. Y me gusta mucho este
este versículo que leí dice, porque por los sufrimientos son ligeros y son efímeros, no van a ser para siempre, sino que nos fijemos en las cosas invisibles que son las que perduran más, es decir, en las cosas eternas. Sí, y fíjate, así como toda situación o circunstancia que podamos vivir son pasajeras, lo mismo sucede con nuestras emociones, ¿no? O sea, son pasajeras. Cualquier emoción que nosotros experimentemos, tristeza, enojo, son pasajeras. Y es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Es parte de esas emociones que vamos... Al final es lo que nos hace humanos, ¿no? El poder sentir, y es lo que nos diferencia. Y en esta parte, o sea, de decir, ok, estoy sintiendo esto que estoy sintiendo, esta desesperanza quizá, pero no me enfoco ahí. O sea, es como, sí, ok, lo siento, aquí está, pero enfoco mi pensamiento en lo que es más grande que yo, porque si no, esas mismas emociones empiezan a convertirse en estados de ánimo, y es ahí en donde ya se puede desarrollar una depresión u otras situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no estoy arraigada, no estoy plantada, y como alguna situación puede venir y si ese árbol no está en esa raíz firme, pues me va a tumbar. O sea, me va a tumbar si en ese momento no me recuerdo, o sea, o que mi espíritu no lo sepa cuál es mi identidad. Y a veces, Denise, podemos decir, bueno, yo en muchos procesos que he vivido antes de conocer a Cristo, estos momentos en los que decimos, pero, o sea, leer la palabra, ¿eso va a cambiar la situación? No la situación necesariamente, pero sí el cómo lo estoy viviendo yo el día de hoy, cómo enfrento esto que estoy viviendo, y desde ahí cómo el espíritu se empieza a llenar o alimentar, se empieza a nutrir, y cuando eso sucede, mis emociones empiezan a ser distintas también, y por lo tanto mi manera de actuar empieza a ser distinto. Y tú mencionas cosas tan importantes, tan importantes. Jesucristo es el Dios invisible en la tierra. Ese Dios se hizo visible en la tierra. Y en Hebreos nos marca que también Jesús fue humano. Sintió dolor, sintió desánimo, claro que sí lo sintió. Pero lo que le hizo estar fuerte. Y no con esto quiero decir que es malo sentir, claro que no, Dios nos ha dotado de tantas emociones, tantos sentimientos, que es lo que hace magnífico al ser humano, único, a esa creación, a esa cereza de la creación, a esa corona, ¿no? Pero no eso nos va a guiar ni a determinar nuestra vida, sino nuestra convicción de en quién creemos. Nos va a restaurar y nos va a ayudar en momentos difíciles. Entonces es muy importante tener una convicción, porque si nos dejamos guiar por emociones, recuerden que nunca es bueno tomar decisiones a base de emociones, porque sabemos que no va a tener un fin muy bueno, ni cuando estés muy alegre ni cuando estés muy enojado, ¿no? Sino en tu convicción. No en el ambiente, no en las personas, no en todas esas emociones que te pueda generar un ambiente, unas personas, para poderlo decir de una manera más clara, sino en quién está tu convicción. Van a haber situaciones donde nos van a doler, pero ¿en dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu esperanza, no? Entonces eso es bien importante, como tú lo dijiste. Jesucristo vino a hacerse el Dios, ese Dios invisible aquí a la tierra, para padecer las mismas cosas que nosotros. Entonces, cuando nosotros pensemos, Él no está sintiendo, Él no sintió, o podemos decir, Él es ajeno a lo que siento, déjame decirte que Él también sintió el desánimo, Él también sintió la alegría, entonces el miedo. Entiende, el miedo, Él lo sintió, entonces, precisamente, por eso se dice que Jesús es también ese hijo que intercede delante de Dios, porque sabe lo que nosotros sentimos en ocasiones. Entonces, tú lo has dicho, cómo esa convicción, venga lo que venga, nos va a mantener fuertes ante cualquier ideología. Pero también me parece que hay otra manera de que se haga firme, que es cuando pasamos por una crisis
y en ese momento nos enraizamos. Entonces, por eso yo decía, no esperemos a que pase una crisis en nuestra vida para que nosotros nos afirmemos. Porque a veces hay crisis que pasan tan dolorosas en nuestra vida que Dios permite que pasen para que nosotros nos enraicemos en eso. Fíjate, Denise, me acuerdo mucho de una amiga, porque ella me comparte que ella pasó un momento muy difícil, un accidente de su hijo, donde él estuvo a punto de fallecer. Bueno, una historia, muchas cosas que pasaron en ese momento. Y en esa parte de decir, era como si todos los días, antes de que eso, ella estaba muy fortalecida, estaba muy enraizada cuando sucedió eso en su vida. Y me gusta mucho esta analogía porque era como es que todos los días hay que ponerle, es como si tuviéramos una tarjeta de banco, ¿no? Y hay que ponerle, o sea, hay que ponerle. Y eso, bueno, nos referimos a esta comunión, a una vida consagrada, a la oración, al ayuno, ¿no? En donde el día de mañana que pase una situación, yo pueda tener ese saldo disponible, ¿no? Es como que tengo ese saldo disponible del cual hacer uso en este momento, que es toda esa fortaleza, todas esas raíces, todo eso que he estado ahí guardando. Y lo recordaba ahorita que comentabas cómo a veces se nos puede venir una crisis y de repente dices, híjole, o sea, no tengo nada en la tarjeta, no tengo nada para hacer uso. Y es ahí en donde podemos sentirnos tan vulnerables o podemos sentirnos tan movidas en esta situación. Entonces, me gusta esta analogía de ir alimentando, ir guardando, ir no buscando, digo, no es como que, ay, por si el día, cuando ya que mañana pase algo, no, o sea, sino es esta parte en donde estamos alimentadas y el día de mañana que alguna situación sucede en nuestras vidas, tenemos de dónde hacer uso, ¿no? Y tú mencionaste una analogía perfecta. El tener un saldo disponible. Ese saldo disponible se ve reflejado en esa relación con Dios desde el meditar. ¿Qué debo hacer cuando estoy triste? Van a ver si, no te digo, no lo sientas, siéntelo. Cuando tú expresas tus emociones pueden ser sanadas, pero no porque lo sientas te vas a dejar llevar por esos sentimientos. Ve a la palabra. ¿Qué me está diciendo la palabra? Y te pido que cuando tú estés triste, te vayas a este libro, a esta carta, o algunos que le llaman epístola, y ve a Cristo. Ve a Cristo. Velo, porque de otra manera puede ser que te quedes solamente en el problema y no en esa solución del problema. Velo a Cristo. Cuando estés muy alegre, ve a Cristo. Cuando estés muy enojada, ve a Cristo. Cuando te sientas sola, ve a Cristo. Y eso es magnífico porque ¿cómo puedo hacer yo y tener ese saldo disponible a través de esa relación con Dios? Cuando te sientas triste, cántale. Cuando no entiendas, cántale. Cántale, adórale. Ten ese saldo disponible meditando su palabra. Así eres fortalecida como ese árbol. Tienes agua viva que pasa y pasa y pasa y pasa. Y tú dijiste algo bien importante y me gustaría hacer referencia a esto. Ese árbol está frente a ese río que está pasando el agua y el agua no está estancada. Eso significa también que Dios cada día nuevamente son sus misericordias. Cada día Él tiene cuidado de nosotros. Las misericordias de ayer ya fueron. Hoy nuevamente sus misericordias son tan nuevas en nuestra vida que podemos tener esa fe, ¿no? Ese saldo disponible también se ve en tener amigos. Amigos que te dicen, hey, no es por ahí. Cuando estamos solos, no podemos escuchar. Y cuando tenemos a una persona, el dialogar nos hace tener nuevas ideas y perspectivas y no algo tan cerrado de lo que nosotros tenemos. Entonces, ese saldo disponible pueden ser de muchas maneras. Y un último punto que a mí me gustaría tocar es, no te dejes guiar por estas ideologías. A veces le ponemos tanta importancia al materialismo. Es malo soñar algo más. Es malo querer trabajar en la mañana, que es lo primero que al despertar haces. Oh, Señor, dame café. Dame un trabajo nuevo. Dame una casa. Dame un carro.
Y cuando estamos solas, dame un amigo, dame un esposo. Y con esto hago referencia a que tal vez la oración correcta es, dame a Cristo. Cuando estoy sola, dame a Cristo. Cuando estoy en esos momentos enojadas, cuando no tengo un trabajo que yo realmente anhelo, dame a Cristo. Dios tiene cuidado aún de los pajaritos. Y dice en su palabra, ni Salomón se viste tan bonito como esas flores que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando estemos en desesperanza, dame a Cristo. Sí, y recurrir a esta palabra, a la palabra, porque ahí es donde podemos encontrar esperanza, donde encontramos todo lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, también, y algo importante es como antes de llegar a ese punto de poder decir, dame a Cristo, bueno, ¿qué es? Fíjate cómo lo que mencionas ahorita, ¿no? Cuestionarme entonces, ¿dónde está mi mente en este momento? O sea, ¿qué es lo que estoy contemplando en este momento? El día de hoy, ¿dónde están en este momento mis pensamientos? Porque sabemos que Dios nos pide todo, ¿no? Todo nuestro corazón, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Entonces, primero esta parte donde decimos, ¿dónde está mi mente en este momento? ¿Qué estás contemplando? Si tú contemplas solamente eso, el día que mueras, no vas a tener otra cosa. Pero si tú contemplas a Cristo, vas a tener la vida eterna y muchas más cosas. ¿Qué estás contemplando ahora? ¿Qué estás observando ahora? Que te está llevando hacia la eternidad. Y no solamente en esta sociedad, en cosas que son efímeras y se van a acabar. Entonces, incluso hay un canto muy bonito que si tú tienes la oportunidad de escucharlo, se llama Dame a Cristo. Y habla eso, en la mañana al despertar, tal vez en lugar de pedir nuestras peticiones es, dame a Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el Salvador, el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios nacido a través de la Virgen María. Y Jesucristo es la unión de Jesús y Cristo, que significa Jesús el Hijo de Dios, que es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? El que vino a dar esperanza. Entonces, tal vez en la mañana, antes de pedir muchas cosas, creo que lo primero diría, dame a Cristo. Ve en qué estás contemplando tú. Y créeme que lo demás, por más difícil que tal vez a veces nosotros piensemos, va a venir. Solo te pido, no pierdas la esperanza y ve a Cristo. Ve a la carta de epístolas, a la epístola de Colosenses y llénate de esperanza. Que el que hizo toda la creación también tiene cuidado de nosotras y sabe lo que anhelamos. Así es, y bueno, como después de deleitarnos, de buscarlo, todo lo demás será añadido, todo lo demás es añadido. Dios es quien pone los anhelos en nuestro corazón, Él es el que quiere bendecirnos y qué bonito, o sea, cómo es que las beneficiadas de buscar a Cristo somos nosotras. Y aún así, o sea, que somos nosotros las beneficiadas, aún así su palabra dice que Él es galardonador de quienes lo buscamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros necesitamos, es para nosotros buscarlo y cómo Él además nos premia por buscarlo? Me encanta porque siempre Dios me parece como el novio y la novia. Dios siempre ha sido el novio, aquel que ha tomado siempre la iniciativa principal, desde siempre. Y Él desea lo mismo ahora. Y lo único que te dice es, ve a Cristo, velo a Él. Y tú lo has dicho. Tenemos un Dios tan detallista, el Dios que es invisible, que se hizo en Jesús, Cristo. Va a ayudarnos en cualquier proceso de nosotros. Solo te digo, no pierdas la esperanza. Ve a Cristo y tú lo has dicho. Finalmente el bien es para nosotros. No es para nadie más, es para nosotros.
Entonces, llénate de esperanza. Cada día nuevamente son sus misericordias. Enraízate en lo que Cristo tiene hacia ti. Cuida las ideologías y mantén siempre un saldo a favor tuyo. Así es. Bueno, Denise, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a cada una de ustedes, cualquier cosa que quieran comentar o compartir en los comentarios, aquí los estaremos escuchando. Muchas gracias y nos vemos el próximo día.